vivimos es para tu gloria. Y el apóstol Pablo nos dice que sea que comamos o que bebamos o que hagamos otra cosa, hacerlo todo para que tu nombre sea glorificado. Amén. Así que, Padre, queremos que tú, oh Dios, nos use en la predicación de tu palabra. Queremos que tú, oh Dios, nos ayude a entender que si estamos aquí de frente, no es por nuestra fuerza, sino porque a ti te place, Señor, y lo hacemos por tu misericordia y porque tu gracia nos ha alcanzado. Y todo es para gloria y honra de tu nombre. Así que ilumina el entendimiento de tu pueblo, ilumina el entendimiento de tus hijos, los que estamos aquí presentes y aquellos que se conectarán. Y permite, oh Dios, que lo que vamos a compartir en esta tarde sea de bendición para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Amén. Una vez más te pedimos perdón, oh Dios, si hemos fallado, lo que hemos fallado, perdónanos, Dios. Tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tiene a Jesucristo, y por medio de Cristo te rogamos que nos perdone, Dios, y que tú nos ayudes y nos sigas moldeando y limpiando y purificando al carácter de Cristo. Estamos en tus manos y sabemos que tú eres el alfarero por excelencia, y rogamos, Señor, que tu favor sea con cada uno de nosotros. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar en el texto donde vamos a estar compartiendo, que es en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, permítame compartir algo para introducir. Hay muchas personas que se han atrevido a decir que la Biblia está obsoleta. O sea que la Biblia no es relevante para este tiempo. Muchas personas se han atrevido a decir que como la tecnología ha avanzado, la Biblia también tiene como que avanzar. Sin embargo, si nosotros vamos al capítulo 40, versículo 8 del profeta Isaías, el profeta Isaías nos exhorta y nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No solamente Isaías se atrevió a decir esto, sino que el apóstol Pedro, cuando le escribió su primera carta a la audiencia que le escribió, esta audiencia que se encontraba bajo persecución, le citó esto mismo que Isaías había dicho anteriormente. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es interesante, amados hermanos, comentar esto, porque el hombre de ayer sigue actuando con la misma actitud el hombre de hoy. El hombre de hoy sigue actuando con la misma actitud del hombre de ayer. Por lo cual, si el hombre de ayer o el hombre de hoy sigue actuando con la misma actitud del hombre de ayer y la palabra de Dios permanece para siempre, entonces nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios sigue siendo relevante en el día de hoy. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Sigue siendo relevante en el día de hoy. El hombre moderno no es diferente al hombre antiguo. Y en el texto que nosotros vamos a tratar hoy, nos vamos a dar cuenta de que es así. El egoísmo del hombre de ayer sigue siendo el egoísmo del hombre de hoy. El pecado del hombre de ayer, después de Génesis 3, sigue siendo el mismo pecado del hombre de hoy. La problemática del hombre de ayer sigue siendo la problemática del hombre de hoy. Por lo cual, repito otra vez, en el texto que nosotros vamos a estar viendo hoy, nos vamos a dar cuenta que los discípulos no escaparon de esto. Pero, ¿cuál fue la recomendación de nuestro Señor Jesucristo para los discípulos en el momento que aconteció esto y para la iglesia de Cristo en este momento? El tema de esta tarde, lo puedo ver en pantalla, ser grande en el reino de Dios. Ese es nuestro tema, ser grande en el reino de Dios. Para esto entonces vamos al texto, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Si se pueden poner sobre sus pies, sería una gran bendición para leer el texto y luego ver 5 puntos que vamos a compartir del texto. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo,
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a adelantar. ¿Cuál es nuestro tema? Ser grande en el reino de Dios. No sé cuánto se recuerda la frase lema que nosotros tenemos para el 2025 como iglesia. Venid y edifiquemos. Venid y edifiquemos. ¿Qué vemos nosotros en el texto? Vamos a compartir 5 puntos. Primero, lo que nosotros vemos es una petición. Versículo 20 y 21. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Varias cosas que quisiéramos resaltar de estos dos versículos bíblicos. Primero, en el texto paralelo de Marcos, capítulo 10, versículos 35 y 36, Marcos no menciona a la madre de estos jóvenes. Marcos va directamente como un evangelio más que hace alusión a la acción de todo lo que Cristo iba a hacer. Marcos va directamente a Juan y a Jacobo. Él menciona que Juan y Jacobo se le acercaron a Jesús y le hicieron esta petición. Ahora, el hermano John MacArthur hace un comentario y dice, y cito, no hay contradicción alguna e incluso posible que los tres hicieran la petición juntos. Que analizando el texto, como lo vamos a ver más adelante, nos va a ayudar a inferir que los tres estaban de acuerdo con la petición que Mateo nos acaba de decir. Los tres estaban de acuerdo. ¿Y qué es lo que quería la mamá y Juan y Jacobo? Que en el reino Jesús pusiera uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahora es interesante que si nosotros vamos al versículo 20, nosotros vemos que el versículo 20 empieza diciendo entonces. Y pudiera surgir la pregunta, ¿de qué estaba hablando Jesús anteriormente? ¿Qué era lo que Jesús le estaba narrando a ellos? Si nosotros vamos a los versículos 17 al 19, nada más y nada menos, Jesús le estaba hablando a ellos de los padecimientos que él iba a padecer. Permítame citarlo. Dice Mateo 20, 17 al 19, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día
resucitará. Por eso es interesante, amados hermanos, que Jesús le está hablando a ellos de esto, y en ese contexto entonces que viene la petición. En ese contexto viene la petición. Versículo 20, versículo 21. Y él le dijo, ¿qué quiere que haga? ¿O qué quiere? Le dice él a la madre de él. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero ¿de qué es lo que le está hablando Jesús? De los padecimientos que él iba a padecer. Algunos estudiosos concuerdan que la madre de Juan y Jacobo, nada más y nada menos, era Salomé. Y que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Y que aprovechando la coyuntura de ser tía de Jesús, y Jacobo y Juan, primo de Jesús, se le acercó con esta petición. Jesús, mira, en tu reino. Mira, el texto no lo dice, no es especular. Acuérdate que tú soy tu tía, y mira, este primo tuyo, mira, en tu reino, mira, por una de izquierda, otra de derecha. Hermano, ¿no le parece esto este tiempo de cuando una persona tiene un amigo en un lugar, como que, pues espérate, dame, pero fulano está ahí, no hay problema, déjame llamarlo? ¿No le parece eso como que eso se da ahora también? ¿Verdad que entonces la Biblia es relevante para ayer, para hoy y para mañana? Amén. Porque los mismos casos se siguen dando. Esta mujer, la cercanía, la coyuntura, wow, por uno a la izquierda, uno a la derecha. Ahora decía un estudioso lo siguiente: desear ser parte del reino de Cristo y reinar juntamente con Él no es malo. Lo malo es desear hacerlo solo por el simple hecho de tener poder o por un interés egoísta. Y estos hijos de Zebedeo deseaban eso. Ellos no entendían muy bien de que en su primera venida Cristo había venido a morir en la cruz por todos nuestros pecados y que todavía no se establecería su reino. Pero ellos pensaban en ese momento, ellos pensaban que ese momento estaba cerca y por ello querían asegurar una posición de prestigio a la par con su Señor. Fin de la cita. Ellos querían estar al lado ahí mismo, a la par con Cristo. Ahora repito otra vez. Jesús le estaba hablando de su padecimiento, de lo que le iba a acontecer, pero ellos están pensando en grandeza. Ellos están pensando en estatus. Ellos en ningún momento le manifestaron al maestro, pero wow, que te va a... No. Ellos están pensando, y la madre también que está envuelto ahí, ellos están pensando en grandeza. Está bien, te va a pasar todo eso, pero cuando tú estés en tu reino, mira, ponlo al lado tuyo, ponga gente a la derecha y ponga gente a la izquierda. Y Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre va a pasar esto y aquello. Ahora, este es un tema, hermano, que era recurrente entre los discípulos. Por ejemplo, en Mateo 18, versículo 1 al 5, nos encontramos también con la misma controversia entre los discípulos, donde el tema era ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Había esta disputa, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Mateo 18, versículo 1 al 5. Y Jesús le exhortó en esa ocasión a la humildad, a humillarse como un niño que no tiene ningún logro ni realización personal, sino que se humilla y descansa en la gracia de Dios. Pero entre ellos estaban que quién es el mayor. Y Jesús le dice, mire, que no recibe el reino de Dios como un niño, vendrán en él. Los niños no pueden fiarse al cimiento. Tienen que tener esta actitud como un niño. ¿Ustedes quieren saber quién es el mayor? Sean humildes. Sean humildes. ¿Y qué nos enseña la Biblia en 1 de Pedro? Que Dios resiste al soberbio, mas da gracia a los humildes. 1 de Pedro capítulo 5. Pero ellos estaban con el mismo debate. ¿Quién es el mayor? Aquí la madre, conjuntamente con sus
sus hijos, lo que le está pidiendo al Señor, ponlo a la derecha y ponlo a la izquierda. Yo soy tu tía, esos son tus primos, en tu reino, ponlo cómodo. Es una mentalidad, no tiene nada que ver con una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad del mundo. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 22, versículo 23 dice: entonces Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. En la respuesta de Jesús, Él le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero Él le hace una pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y sabe qué? Ellos respondieron afirmativamente: sí, podemos. Jesús le confirma en el verso 23, la parte A, que ellos participarán de su padecimiento a una magnitud que Jacobo murió decapitado, según Hechos capítulo 12, versículo 2. Y Juan, torturado y exiliado en la isla de Patmos, según Apocalipsis, versículo 9 del capítulo 1. Pero por el nombre de Cristo. Pero el sentar a la derecha y a la izquierda, el Padre lo ha establecido en su sola potestad. ¿Ustedes pueden ser bautizados? Sí. ¿Ustedes van a padecer? Sí. Igual que yo, sí. Por el sentar a la derecha y a la izquierda, está preparado para lo que el Padre ha determinado en su sola potestad. Ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. Ahora, nuestro tercer punto. En medio de esta conversación que tiene Jesús, nosotros vemos la actitud de los discípulos ante esta petición. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando escucharon que tanto la madre como Juan y Jacobo le estaban pidiendo esto a Jesús? Versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron contra los dos hermanos. Tanto Mateo como Marco hacen alusión a los dos hermanos. Como dije anteriormente, no hay discrepancia entre Marcos y Mateo, sino que se complementan. Y aunque Mateo menciona a la madre, parece ser que los tres estaban en una componenda para solicitar esta petición a Jesús. Pero los discípulos se enojaron contra los dos hermanos. Permítame hacer un comentario de este caso. Decía un estudioso lo siguiente, y cito: la indignación no se debía a un sentimiento de preocupación por lo que Jesús iba a enfrentar y a la impropiedad de la petición hecha, como lo demuestra su constante disputa que continuamente ellos hacían de quién era el mayor, aún ante la última cena. En la última cena, ellos estaban con la misma disputa. Mira lo que dice Lucas, versículo 24 del capítulo 22. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Wow! En Mateo 18, ¿quién es el mayor? Aquí en Mateo 20, ponme a la derecha, ponme a la izquierda. Y aún en la cena, la última cena, ellos están disputando todavía quién es el mayor. Oye, parece ser que los discípulos eran como tal, para aprender, o eran tercos, no sé. Pero Jesús lo había discipulado una y otra vez, y ellos habían visto las instrucciones del maestro. Ellos estaban indignados porque Santiago y Juan, sigue diciendo este estudioso, estaban tratando de obtener una posición superior sobre ellos a través de un parentesco con Jesús.
Todos ellos todavía estaban infectados por los valores del mundo. Y el mundo valora las posiciones de prominencia y poder. Pregúntale a una persona, sigue diciendo este estudioso de la calle, ¿qué es el éxito? Y verá que la mayoría de las personas definen el éxito en términos de aquello que le da un sentido de superioridad, ya sea del dinero, prestigio, posición, poder o fama. Incluso la iglesia está atrapada en esta mentalidad de definir el éxito en términos de número de miembros, de tamaño del presupuesto o número de misioneros apoyados. Estas cosas no son malas en sí mismas, sigue diciendo el estudioso, pero cuando se convierten en la meta, la definición del éxito o el propósito de tu vida te está alejando de la vida de piedad y del enfoque que tenemos que tener como iglesia. Wow. Nuestra meta, sigue diciendo él, es simplemente ser fieles a lo que el Señor nos llama. Y como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16, las cosas del mundo pasan, el dinero, el prestigio, la posición, el poder y la fama llegarán a su fin. Todo se quedará desde el lado de la eternidad. Desde el punto de vista eterno, son un callejón sin salida. ¿El qué? Todas las posesiones materiales. Por eso yo me gozaba cuando el hermano Warner leía el texto de Filipenses, capítulo 3. Es en ese texto que cuando Pablo habla de su pedigrí, cuando Pablo habla de su currículum, él dice, cuando lo compara con el conocimiento de Cristo, todo mi logro que yo he adquirido de este lado de la eternidad, cuando lo comparo con Cristo, lo tengo por basura. Por estiércol. El conocimiento de Cristo es mejor que todo lo temporal y pasajero. Amén. Pero el apóstol Pablo, sabiendo que no había alcanzado todo, nuestro hermano Wagner nos guiaba a repetir el versículo: no lo hemos alcanzado todo ya, pero una cosa hago, olvidándome lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Estos discípulos se indignaron, pero no se indignaron por lo que Cristo iba a padecer, sino porque ellos también le habían pedido a él. Si hubieran tenido la oportunidad, también le habían pedido a Jesús que lo pusiera uno a la izquierda y uno a la derecha. Ellos se indignaron por la petición. Oye, se nos fueron adelante. Se nos fueron adelante. Wow. Pero es impresionante que nuestro Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que en lugar de amonestarle, que en lugar de desecharle, Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarle cómo ser verdaderamente grande en el reino de Dios. Y aquí entonces empieza mi sermón. Jesús comienza ahora a enseñarle cómo es que debe ser grande un hombre, una mujer que es llamada por Dios en el reino de Dios. ¿Cómo debe ser grande? Eso es nuestro 4 puntos. Una exhortación, cómo ser grande en el reino de Dios. Repito otra vez, en el mundo la persona define el éxito por las posesiones materiales que tiene alguien. Pero en el Evangelio no es así. Y lo vamos a ver ahora. Una exhortación, cómo ser grande en el reino de Dios. Amén. Versículo 25 al 28. Dice: entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Wow. Mira cómo la Nueva Traducción Viviente
traduce estos 3 versículos. Dice: así que Jesús los reunió a todos y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. ¿Cómo será, Jesús? El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Oh, wow. Bendito Dios. Hermanos, tenemos que estar claro que el evangelio es contracultura. El evangelio es contracultura. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Los gobernantes allá afuera se manejan de esta manera y de esta manera, pero aquí adentro no es así. Aquí adentro no es así. La cosa dentro de mi pueblo no es así. Eso me recuerda en el tiempo de pandemia, que creo que muchos la conocen, del COVID-19, que aquí en Estados Unidos muchas iglesias estaban cerrando sus puertas. Sin embargo, la iglesia Grace Community Shore, el pastor John MacArthur, se mantuvo con la puerta abierta. Y aunque lo bombardeaban, lo criticaban, él decía que las autoridades terrenales tienen autoridad de la puerta para afuera del templo, pero dentro del templo hacia adentro la autoridad es Jesucristo. Amén. Y la autoridad es Cristo aquí adentro. Amén. Amén. Y todo lo que es en contra de Cristo, tú y yo estamos llamados a no someternos a ellos. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Jesús, llamándolo, le comenzó a dar ciertas exhortaciones y cierto discipulado. No, los gobernantes de afuera se enseñorean, abusan, sí, pero eso afuera. Pero el que quiere hacerse grande en el reino de Dios es diferente. Es distinto. William Henderson hace un comentario de estos versículos y permítame compartirlo. Mira lo que dice William Henderson. Estos gobernadores mundanos, una vez llegados, con frecuencia piensan solamente en sí mismos. Y así hacen que todos sus súbditos sean atemorizados bajo el aplastante peso de su poder. Su gobierno, en otras palabras, es despótico y abusivo. Sin embargo, Jesús está diciendo que en el reino sobre el cual él reina se obtiene la grandeza siguiendo un curso de acción que es exactamente el opuesto al que sigue el mundo incrédulo. La grandeza consiste en darse a sí mismo, en entregarse a sí mismo en servicio a los demás para la gloria de Dios. Fin de la cita. Amén. Wow. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Tiene que ser siervo. Yo me gozaba con esa alabanza, ¿verdad? Yo bendiga a las hermanas que me dijeron esa alabanza. Pues nosotros a veces, lo cantamos y nos gozamos. Pongo en mí la misma mente que hubo en Cristo. Amo un siervo para tu gloria. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en la canción. Pero a veces en nuestras acciones tenemos problemas para servir. Sin embargo, Jesús dice, si quieres ser grande en el reino de Dios, tiene que ser siervo. Hermano, algo que yo estoy plenamente convencido, que la gente a veces piensa, como que la parte como más importante en la vida de iglesia es como estar aquí adelante. No. Todos los miembros del cuerpo humano son importantes. Amén. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Y cada miembro del cuerpo, según 1 Corintios 12, dice el apóstol Pablo,
tiene su función. Y que el ojo no le puede decir al oído, no te necesito, y la boca a la nariz, porque todos son parte de un mismo cuerpo. Y donde quiera que el Señor nos coloque, lo que tú haces, lo que yo hago, no importa lo que tú estés haciendo, si lo estás haciendo para la gloria de Dios, Dios lo recibe como una ofrenda agradable. Amén. Jesús le dice, los gobernantes se enseñorean, los gobernantes manipulan, los gobernantes ejercen potestad, mas entre vosotros no será así. Usted está preocupado, Salomé, Juan, Jacobo, que la derecha, que la izquierda. Oye, ustedes 10 están molestos por la petición de ellos. Ustedes viven una y otra vez que quién es el mayor. Entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Wow. ¿Cuánto queremos ser el primero? No es tan complicado, no hay que hacer una exégesis profunda de eso. No, es decir, claro, el que quiere ser el primero entre vosotros sirve. Será vuestro siervo. Que a la izquierda, no, tú quieres ser el primero, el primerito. Pues sirve. ¿Dónde? Donde tú puedas servir. Amén. Donde tú puedas servir. Eso nos lleva a nuestro punto. Jesús, un ejemplo de servicio y de entrega. Si algo me maravilla a mí de Jesús, es que Jesús nunca exigió nada sin primero el modelarlo. Nunca Jesús exigió nada sin primero el modelarlo. Mira lo que dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Aún el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora permítanme dividir este versículo 28 en dos sesiones. Primero, la sesión A, pudiéramos llamarlo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo, cuando vino al mundo, uno de sus propósitos fue ser siervo. Lucas capítulo 22, versículo 27, él mismo se describió como siervo. Mira lo que dice el texto. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es Jesús hablando con los discípulos. Yo estoy entre vosotros como el que vino a servir. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, el Señor dio ejemplo a venir a este mundo como siervo, siendo igual a Dios. Mira lo que dice Filipenses 2, versículo 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no estimó el ser igual a Dios.
Y el domingo pasado enfatizo nuevamente que nuestro hermano Juan el Samarí estaba hablando de la deidad de Cristo. Él no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó voluntariamente de su trono, de su gloria. Se subordinó al Padre y vino y se humilló y se humilló y se hizo semejante a ti y a mí para servir a ti y a mí para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Cristo, un ejemplo de servicio. Siendo igual a Dios. Wow. Vino y se humilló y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. En esa condición fue a la cruz a morir por tu pecado y por mi pecado. Wow. Juan nos muestra a Jesús un ejemplo de humildad y servicio. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Eso está en el contexto cuando Jesús lavó los pies. Mira lo que dice el versículo 12 al 17 de Juan capítulo 13. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Wow. Si sabéis cuáles cosas, lo que él dijo anteriormente. ¿Y qué tenemos que hacer, Jesús, con lo que tú dijiste anteriormente? Ponerlo en práctica. Y si lo hacen, seréis como bienaventurados, felices, dichosos, macarios. Es lo que ustedes quieren hagan, es lo que ustedes quieren. Es interesante que este versículo, yo lo busqué en varias versiones, el versículo 17, y mira cómo lo dice la Reina Valera, perdón, la Biblia de las Américas, dice el versículo 17, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Wow. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora que saben estas cosas, Dios lo bendecirá si las hacen. Usted me llama al Señor y maestro. Y es así. Ustedes tienen la razón. Y es interesante que Jesús concluye este texto haciéndole esas preguntas a los discípulos, porque los que hemos leído el texto saben que Pedro, a la hora de que Jesús iba a lavar los pies, Pedro no quería. Y Jesús le dijo, Pedro, lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Y Pedro estaba negado. Hasta que Jesús le dijo, mira, si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dice, no solamente los pies, espérate, no solamente los pies, maestro, ven, si tú quieres, báñame completo. Gloria a Dios, aleluya. Así es. Pero es un enemigo, hermano, que nos visita una y otra vez a nosotros. Y le visitó a los apóstoles. El orgullo. La soberbia. No, a mí tú no me vas a lavar los pies, Pedro. A mí no, Pedro. Porque tú no entiendes ahora. Si no te lavo los pies, no te lavo. Ay, sí, maestro, sí, espérate. Pero lo impresionante, hermano, es que el dueño de todo, sustentador y creador de todas las cosas, lavando los pies a pecadores, que lo que merecemos es el justo juicio de Dios, que lo que merecemos es la ira de Dios, y Jesús se levanta, coge el lebrillo, coge la toalla y comienza a lavarle los pies hasta Judas, que lo iba a entregar y a traicionar. Wow. Es impresionante.
Cuánta humildad. Cuán gran ejemplo de servicio. Yo soy de lo que digo, no que la Biblia dice, que si fuéramos nosotros, que estuviéramos lavando los pies y supiéramos que Judas nos va a hacer el lío que le hizo a Jesús, y yo supiera que fuera yo que estuviera ahí, estoy especulando, que me va a traicionar a Judas y me toca lavar los pies, digo, bueno, mira Judas, tú me vas a traicionar así, pero mira cuando yo cojo los pies de Judas, mira. Sin embargo, qué maravilloso, qué glorioso que la bondad de Dios es infinita. Amén. Nosotros cantábamos ahora mismo, en mi vida ha sido bueno. No sé cuánto de los que están aquí puede cantar de la bondad de Dios. Hermano, Dios ha sido bueno. Maravilloso, misericordioso, majestuoso. Y nosotros lo que hemos sido malos desde que nacimos, desde el día que yo nací, en 1970, 1 de septiembre, lo que yo he hecho es ofender a Dios. Y Dios ha sido bueno. Amén. Jesús le lavó los pies a una Judas. Porque el que sirve, sirve sin favoritismo. El que sirve, sirve sin favoritismo. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que si mañana yo digo el próximo domingo va a haber un lavatorio de pie, yo estoy seguro que muchos de nosotros se va a combinar con un hermano, y si somos esposos mayormente, yo lo lavo a ti y yo lo lavo a mí. Hermano, si somos honestos así, pues todavía estamos en este cuerpo caído. Pero el que sirve, sirve con favoritismo, sin favoritismo. Jesús le lavó los pies a los 12. Sin ningún tipo de problema. Cuánto ejemplo glorioso de Cristo, de servicio. Y el Señor le dice, ustedes me llamáis maestro y lo soy. Es así. Pero también le da una encomienda y dice, pues si yo, el Señor y el maestro, ustedes me llaman Señor, ustedes me llaman maestro, ustedes me llamaron que yo soy su dueño. Pues si yo soy el dueño de ustedes y soy el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En otras palabras, vosotros también tenéis la misma actitud de servicio que yo he tenido para con ustedes, como los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también. Hermano, el evangelio es práctico. El evangelio no es teoría solamente. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él fue teórico y práctico. Él discipuló, pero también Él accionó. Amén. Y aquí Él está diciendo, así como yo accioné y he hecho esto con ustedes, de igual manera yo espero que ustedes hagan esto los unos a los otros. Y si ustedes lo hacen, dice el verso 17, y si sabéis estas cosas y las saben, bienaventurados sois si ustedes las hicieran. Pero también, en la parte B de este versículo 28, vemos el segundo propósito por el cual Cristo vino al mundo. Dice la parte B, y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a ser siervo para la gloria de Dios, pero también vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso nos recuerda a nosotros Isaías 53, versículo 11, que dice lo siguiente, y cito: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos
y llevará las iniquidades de ellos. Es interesante que Él en la cruz justifica a muchos, no a todos. Y esos muchos son todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. Él vino a servir, pero también Él vino a rescatar a aquellos que estábamos perdidos. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. En la cruz Dios trató a Cristo como el más vil de los pecadores y agarró los pecados de aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y lo cargó a la cuenta de Cristo, se lo imputó a la cuenta de Cristo y cogió la justicia de Cristo y nos la imputó y nos la cargó a nosotros. Y hoy Dios declara justo a los creyentes sin ser justo. Todo, absolutamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Sirve. El que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser un siervo. Ya para cerrar, yo quisiera compartir 4 aplicaciones más sobre este texto. En el último sermón que nosotros predicamos, que era sobre el perdón, ¿se recuerdan con el tema hasta 7? Nosotros terminamos pidiéndole a Dios en oración que aumentara nuestra fe. ¿Se recuerdan? Porque los discípulos, cuando el maestro dijo, no te digo hasta 7, Pedro, si no estás 70 veces 7, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Y aprendimos en ese sermón que no es que tú y yo andamos con una calculadora sumando las veces que perdonamos a otro, que no es que nosotros estamos llamados a perdonar 490 veces, que es lo que hace 70 por 7, sino que la idea es que tú y yo tenemos que tener un corazón perdonador. De la misma manera que tú y yo hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Amén. Y terminamos ese sermón pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe. Amén. Bueno, pero en el día de hoy, también yo quisiera la primera aplicación de lo que vamos a escuchar ahora. Que nuestra oración sea hoy y siempre que Dios nos ayude y nos regale el don de servicio. Que Dios nos ayude y nos regale el don de servicio. Porque a veces nuestra naturaleza caída, hermanos, se nos hace difícil servir. Y yo sé que hay muchas personas que no hay que empujarlos para hacer la cosa. Pero hay otros que aún viendo que hay algo que hacer, no lo hacen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo estoy seguro que si tú llegas a tu casa y ves en la cocina algo fuera de orden, yo estoy seguro que tú te vas a mover a arreglar eso, a ponerlo en el orden que va, ¿sí o no? Pero de igual manera, en la iglesia del Señor, si tú ves algo fuera de orden, no esperes que te envíen, que te manden. Si tú ves algo fuera de orden, que no va así, bueno, pues sirve. Porque quiere ser grande que adentro, tiene que ser siervo. No hay que esperar que me manden. Yo debo estar dispuesto a servir. Por ejemplo, te dejo de tarea que leas Juan 13. Cuando estaban en la cena, nadie mandó a Jesús a lavar los pies. Léelo en tu casa el texto. Nadie lo mandó. No. Había una costumbre en ese momento, que como la calle era polvorienta, cuando alguien invitaba a alguien a hacer una cena en su casa,
Si la persona tenía un esclavo, que era el anfitrión, bueno, el esclavo era encargado de lavar los pies. Si no tenía esclavo, bueno, el anfitrión que invitaba y que llegaba primero, entonces ese era el encargado de lavar los pies para sentarse a la mesa. Y en medio del acontecimiento, yo te pregunto, oye, ¿no debería uno de los discípulos ir separado? Decir, no, un momentico. Así como Juan y Jacobo querían hacer uno a la izquierda y otro a la derecha, ellos pueden decir, no, un momentico, soy yo que le voy a lavar los pies al maestro. Dame a mí, ¿no? O sea, entre los 12 quizás, es Reinaldo, entre los 12, ay, no, yo, dame la masa a mí. No hubo nada de eso. Todo el mundo se quedó sentado. Y Jesús se levantó. Cogió el lebrillo, cogió su cinto, su toalla, y fue y le lavó los pies a cada uno de los 12. Y él le dice, ejemplo, yo he dado. Ejemplo yo he dado. Y por eso tenemos que orar. En este año 2025, el hermano Warner, que está dirigiendo el culto, nos decía, y es así, la gran mayoría de hombres y mujeres de Dios, a veces cerrando un año, comienzan a hacer resoluciones. Y que el año que viene voy a leer la Biblia entera. Y que el año que viene voy a rebajar. Y que el año que viene voy a orar más. Y que el año que viene voy a hacer esto. Que el año que viene voy a hacer aquello. Bueno, pues es una buena resolución que nosotros digamos al Señor, Señor, en el año 2025, ayúdame a servir más. Amén. Ayúdame a ser grande en tu reino. Y ya tú me diste la respuesta. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Pues sirve. No esperes que te manden. No esperes que te empujen. Sirve. ¿Dónde? Donde Dios te coloque. Y hazlo con gozo. Hazlo con alegría. Segunda aplicación. Que nuestro enfoque sea Jesucristo, nuestro modelo a seguir. El enfoque del cristiano debe ser Jesucristo. Amén. Voy a repetirlo otra vez. El enfoque del cristiano debe ser Jesucristo. Amén. Cuando vengo al culto, yo tengo que entender que yo vengo a adorar a Jesucristo. Amén. Cuando vengo al culto, yo tengo que entender que vengo a escuchar la palabra de Cristo. Amén. Cuando yo me acerco al alfolí para ofrendar, yo tengo que entender que yo ofrendo para la gloria de Cristo. Amén. Que yo vivo para la gloria de Cristo. Y mi enfoque tiene que ser Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. En ningún lado dice, puesto los ojos en el pastor, ni en la hermana fulana de tal, ni en el diácono fulano de tal, ni en el líder tal. No. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y consumador de vuestra fe. Corred esta carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es Jesús la meta. Es Jesús nuestro modelo a seguir. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Enfócate en Cristo. Enfócate en Jesucristo. Enfoquémonos en Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él lavó los pies siendo Dios. Wow. Tercera aplicación. Orar a Dios para que el Señor ponga hambre de su palabra y nos ayude a pensar como Dios piensa y no como el mundo piensa. El mundo piensa de que el éxito es tener cosas. Casa, jipeta, que eso no es malo en sí mismo. Pero cuando la meta de la vida es tener cosas, fracasar. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve perece. Mas lo que no se ve tiene repercusiones eternas. Por eso es que Pablo, hablándolo a los Colosenses, en el capítulo 3, ¿qué dice? Poner la mira en la cosa de arriba, no la de la tierra. Poner la mira en lo eterno, no lo pasajero. Los pasajeros son añadiduras que son cosas para usarse.
Pero nuestra esperanza de cristiano está en Jesús. Y Pablo, hablando de los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, le dice que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Quizás tú en este lado de la eternidad no tengas casa propia. El que la tiene, gloria a Dios. El que la puede tener, gloria a Dios. Pero si tú no la tienes, recuérdate que hay una ciudadanía que fue comprada en la cruz hace 2000 años. Y Cristo dijo que iba a preparar un lugar para que nosotros estemos donde Él está. Amén, gloria a Dios. Y esa morada, cuyo arquitecto y constructor, nada más y nada menos, es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Si la podemos tener, gloria a Dios. Si no, hay una que hace 2000 años. Ya yo la tengo. Amén, gloria a Dios. Ya yo la tengo. Amén, gloria a Sí. Dios. Y esa no perece. Esa tiene una solución eterna. Por eso que Pedro, en su primera carta, capítulo 1, dice lo siguiente. Vamos a citarlo para ustedes vean lo que el apóstol Pedro dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice Pedro, un texto que nosotros los vimos en la predicación de esta carta. Dice: bendito el Dios y Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, en los cielos hay una herencia que es incontaminada e inmarcesible. Está reservada para los hijos de Dios. Amén, amén. Quizás tú no tengas un peso de este lado de la eternidad en el banco, pero hay una herencia. Hay una herencia en los cielos. Ahí no entra la roba, ahí nos roban. Ahí la polilla, los ricos nos rompen. Esa herencia está reservada. Esa herencia es inmarcesible. Esa herencia es pura. Y esa herencia la compró Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Que en el 2025 nuestro ánimo siga hacia adelante. Amén. Atrás de Cristo todo el tiempo. Pisando la pisada del maestro. Cristo, Cristo y solo Cristo. Nosotros estamos corriendo esta carrera aventurando. ¿No? El apóstol Pablo, hablando a los corintios, en 1 Corintios 9:24, mira lo que dice. Vamos a citarlo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Hermano, sigue hacia adelante. Sigue a Cristo. Oremos para que Dios nos ayude a cambiar de cosmovisión, que nuestra cosmovisión sea bíblica, que veamos las cosas como Dios las ve, cosas para usarlas en el momento. Cuando tú y yo aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, el día que tú tengas que vender tu casa no te va a turbar. Son cosas. Tú y yo vinimos a este mundo desnudo. ¿Y sabe qué? Dice Pablo hablando a Timoteo capítulo 6, que así mismo lo vamos. Desnudo. Porque nadie ha traído nada a este mundo. Y sin duda nada se va a llevar nada. Cuando vemos las cosas como Dios las ve, son cosas. Si están, amén, si no, también. Porque mi gozo es Jesucristo. No las cosas que son temporales y son pasajeras. Mi gozo es Cristo, que es el único que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios.
Cristo, el único que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas son cosas y vienen y van. Hermano, ¿usted me está entendiendo? Amén. Las cosas son cosas y vienen y van. Y a veces tú tienes y después se te vaya. Y se van. Exacto. Pero, como la confianza del cristiano no está en las cosas, sino en Cristo. El que dice, como Ya lo que dice decía, Pablo, todo lo tengo por basura. el que tiene a Dios lo tiene. Y te hago este énfasis, hermano, porque a nosotros nos gusta pegarnos las cosas. Ay, sí. Nos gusta pegarnos. No, hermano. Tranquilo. Si hay que vender eso, para adelante. Mi gozo del Señor. Amén. Mi gozo de Cristo. Gracias, Señor, porque tenía esto en este tiempo para poder resolver. Amén. Para poder resolver. Gloria a Dios. Amén. Que me diste esto y en este tiempo yo no sabía que iba a tener esta tormentica, pero tú sabías que iba a tener esta tormenta. Gracias por darme esto, me puedes resolver. Y seguimos para adelante. Amén. Seguimos para adelante. Contento, gozoso. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. No está aquí. Y por último, hermano, que el año 2025 y lo que queda de este año sea un año de gratitud. De dar gracias a Dios por el sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros. Amén. Porque al igual que los apóstoles, tú y yo seguimos luchando con las mismas actitudes que estaban luchando ellos. Gloria a Dios por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Y que todo lo que tú y yo hacemos no es para ganar ningún mérito de nuestra salvación, sino como evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Amén. El año 2025 sea un año de gratitud. Y que con este tema que nosotros hemos puesto para este año 2025, el Señor mueva nuestros corazones, mueva nuestra mente, mueva nuestro cuerpo, mueva todos los miembros de nuestro cuerpo, de entender que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser siervos. Que el Señor nos ayude a ser siervos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. De la única manera que lo podemos hacer es sumergiéndonos en tu palabra. Como dice esta canción, pon en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Esta alabanza, Dios mío, ayúdanos a que no sea simplemente una alabanza que cantemos, que repitamos, sino que sea una realidad en nuestra vida. La voluntad de Cristo era agradante a ti. Ese era su deleite, ese era su gozo, hacer la voluntad tuya, oh Dios. Permite, oh Dios, que también sea el deleite nuestro. Que el año que está culminando y el año que se aproxima sean años de tomar decisiones que tengan repercusiones para nuestra vida de piedad y nuestra vida de santidad. Concédenos el privilegio, Dios, de ser siervo para tu gloria. Te necesitamos, Dios, y sin tu ayuda no lo podemos lograr. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.